buenas noches. Como podéis ver, hoy no es un programa habitual, puesto que aquí, en este lugar, falta la figura de nuestro director habitual, que es Francisco García Campa, nuestro amigo. Y hoy yo, que soy el contertulio habitual, ocupo su lugar, puesto que él ha tenido que ausentarse, viajar a Madrid a presentar su último libro, un libro que él ha comentado aquí numerosas veces y que yo aprovecho también para mostraros, La frontera norte. El libro estupendo, excelente, una buenísima lectura para estas fechas, que narra nuestra epopeya, la epopeya de España en lo que hoy es el sur de Estados Unidos. Muy bien. Entonces, bien, hoy, como digo, yo ocuparé el lugar de director o presentador del programa, y el lugar de contertulio lo va a ocupar un viejo amigo y que tenemos aquí a nuestra derecha, Pedro Gallo. Hola, buenas noches, Pedro. Muy buenas noches. Bien. Bueno, Pedro es ingeniero de minas, es al mismo tiempo experto en historia militar y analista de conflictos pasados y presentes. Una de las voces más autorizadas que tenemos aquí en Oviedo, que nos puede ayudar, bueno, con sus opiniones, a desentrañar lo que está pasando bien en la guerra de Ucrania, porque yo creo que, visto que en Israel las cosas han entrado en otra fase, creo que ahora mismo la atención vuelve a centrarse en lo que ocurre en Ucrania. Quería, antes de seguir adelante, mencionar dos frases que nos van a servir de hilo conductor a justo sí lo que está pasando en Ucrania en estas últimas semanas. Una de ellas es, conocida por todos, en toda guerra la primera víctima es la verdad. Esa frase, que es milenaria, ya la dijo el filósofo griego Esquilo, bueno, filósofo, el autor teatral, el dramaturgo. No todos los griegos eran filósofos, Pedro. Y otra más reciente, pronunciada por un auténtico líder de la guerra, Winston Churchill: en tiempos de guerra la verdad es tan preciada que debe ser protegida por un escudo de mentiras. ¿Estás de acuerdo, Pedro? Bueno, eso siempre se dice, que la primera baja en una guerra es la verdad. Sí. Obviamente cada bando va a tener su propia historia, va a contar el relato como le interese, y tanto por el propio interés para ocultar sus debilidades como para enardecer a su propia gente, va a modificar la información, va a dosificarla y va a decir lo que a ellos les interese. Sin duda es así. Bien, y cualquiera que siga con un poco de detenimiento este conflicto y sea un poco perspicaz, se dará cuenta cómo la desinformación, la manipulación o la mentira más burda en ocasiones está a la orden del día. Ahora más que nunca, porque los medios te permiten seguir la guerra al minuto. Es decir, cualquier persona en el campo de batalla te puede sacar fotos, vídeos, incluso los propios drones sacan imágenes, y muchas veces se pueden... Y comprobar tú mismo, por tus propios medios, la o simplemente poner unas imágenes sacadas de contexto, grabadas en otro momento, que pueden dar lugar a creencias totalmente fuera de lugar o descontextualizadas totalmente. También nos acordaremos de un personaje histórico ya, pero que nos puede servir de hilo conductor entre Israel y Ucrania, que es Golda Meir, la primera ministra del Estado de Israel en los momentos más oscuros de Israel durante la guerra del Yom Kippur, que dijo algo así como: no puedes negociar la paz con alguien que ha venido a matarte. En esa tesitura es en la que se encuentra, yo creo, desde mi punto de vista, Ucrania ahora mismo. Y así es como ven las cosas desde Ucrania, y yo creo que responden con esta frase y con este espíritu a todos aquellos que lanzan cantos de sirena sobre si ha llegado la hora de ceder, negociar o entregarse. Por cierto, Golda Meir, que comparte con Zelensky, tú lo sabrás. Sí, bueno, es judía, obviamente, era de izquierdas. Sí. Pero bueno, probablemente... O al menos progresista, como dicen ahora. Bueno, era progresista, pero desde... Y ucraniana. Bueno, de origen... De origen, desde luego. Sí, como muchos israelíes que son de origen ucraniano o de la ex Unión Soviética. Sí. A ver, el gran problema de las negociaciones es que para sentarse tienen que querer los dos. Obviamente, Ucrania desde el inicio dijo que ellos querían volver a las fronteras del 2014, eso significa recuperar... Del 2014 no, del 91. Sí, pero las anteriores a lo que quedó después del 2014... Es que habría que recuperar Crimea. Recuperar Crimea... Que es el gran caballo de batalla. Es el gran caballo de batalla, pero cada vez
más sin valor. ¿Por qué? Porque con las últimas acciones en los puertos dentro de Crimea, no solamente en Sebastopol, sino el último daño del que vamos a hablar, Feodosia. Del último buque que les han refiero dañado. a Feodosia, para que la gente lo sepa, el puerto, no el buque. Bueno, pero... No, hombre, que seguro que hay algún buque llamado Feodosia, no sería extraño. El barco, para que la gente tome nota, es el Novocherkassk, que es otra ciudad rusa, Novocherkassk también. Pero bueno, bien, en fin. Bueno, luego lo comentaremos, sí. Pero cada vez se ve más que los puertos de Crimea no son seguros. No. Por tanto, uno de los objetivos de tener Crimea, que era tener una salida a mares cálidos, que era algo tradicional del gobierno o de la política rusa, pues actualmente ya no tiene esa viabilidad porque no es una base segura. Tú, desde tu punto de vista, puede decirse, ahora ya que entramos en ese asunto, aunque luego volvamos a él, desde tu punto de vista, ¿puede decirse que Rusia, a pesar de toda su fuerza naval, ha perdido el control del Mar Negro? Totalmente, porque la flota no está saliendo de los puertos. Es decir, y eso es importante luego remarcarlo, la flota rusa del Mar Negro es más grande y más potente que, por ejemplo, la flota española. Bueno, en cuanto a capacidad, número de submarinos... No estoy yo 100% seguro, pero bueno, en algunos aspectos, bien, en submarinos fijo que sí, desde luego. En submarinos tenían cruceros de batalla, buques hablamos en pasado. Bueno, porque uno ya se les fue al... sí. Pero buques de desembarco, de transporte, fragatas, corbetas, etc. O sea, tenían una flota que a lo mejor por tonelaje estaría más o menos como la española. No habría gran diferencia en cuanto a potencia. Y estamos viendo que no salen de sus puertos. Incluso en sus puertos son atacados. Claro. Es decir, estamos viendo que un país como es Ucrania, que no tiene flota porque ya lo que tenía se le destruyó, salvo pequeñas lanchas, etc. Están negándole la capacidad a una flota de salir de sus puertos. Luego, a una flota sobre el papel de primer orden. Bien. Bueno, pues hablaremos de eso, pero tenemos que continuar y tenemos que hacer el obligado y breve y fugaz repaso de los frentes, porque en los frentes, a pesar de que a mí eso que no me gusta oír, que tanta gente dice, es que la guerra está estancada, como si no hubiera guerra. No, la guerra, hay pocos avances sobre el terreno, pero la guerra se está librando a una escala y con una ferocidad y con un, yo diría que a estas alturas, salvajismo increíble. Desde el norte, desde Kharkov hasta Dnieper, hacemos el repaso habitual. En la mayor parte de las áreas de operaciones los rusos están a la ofensiva. Desencadenan ofensivas frontales y simultáneas y puede decirse a título, digamos, general que están siendo frenados, detenidos en todos ellos, con un enorme ratio de pérdidas. Siempre sale ese ratio de pérdidas que invariablemente nos muestra Andrew Perpetua en Twitter, que es escandalosamente desfavorable para los rusos. Los ucranianos se presumen, yo creo que con razón, de que están causando a los rusos unas pérdidas en general, tanto en hombres como en vehículos, en sistemas de vehículos de 7-1. Y ese es el secreto que Ucrania tiene para continuar la guerra, mantener ese ratio de pérdidas y de atribución de unidades y de vehículos y de personal. En ese sentido, a ver, cuando Ucrania estaba al ataque, llegaron a tener unos ratios aproximadamente de 1-1. Lo normal en un atacante es que tenga ratios de 3-1 en contra. Es decir, que Rusia estuviera haciendo ataques y tuviera un ratio de eso, 3-4-1, pues sería dentro de lo razonable. Ahora, ratios del 7-1 son desproporcionados y sobre todo lo más importante son los ratios en fallos en vehículos. ¿Por qué? Porque si en 3 meses llevas prácticamente 300 y pico vehículos destruidos... No, perdona, en 3 meses 300 y pico vehículos en el área de operaciones de Avdiivka, que es un rincón del frente, es un rincón muy reducido. Y como tú sabes, dentro de esa pequeña bolsa o sector de Avdiivka hay 2 subsectores, el sector norte y el sector sur, que justo en el norte, en un pequeño retícula de 2 kilómetros por 2, es donde se están perdiendo esos centenares de vehículos, que es una cosa espantosa. Claro, pero el gran problema es que pierdes un número ingente de vehículos. Es que hablar de 100 y pico carros de combate y prácticamente otros casi 300 vehículos blindados de transporte de tropa o de vamos a decir genéricamente BMPs, porque si entramos pues estamos hablando de que están perdiendo en 3 meses prácticamente todos los vehículos que tiene el ejército español. Sí, eso es tremendo. Entonces,
Más luego camiones, piezas de artillería, lanzaderas de cohetes, claro, sistemas de guerra electrónica. Volvemos al problema de cuántos vehículos puede reponer Rusia. Y espera, y no te olvides, no quiero interrumpirte, pero esos vehículos van tripulados. Cada carro lleva 3 hombres y cada BMP puede llevar 8 o más dentro y los que van arriba. Claro, ahí un poco por el número de bajas en vehículos puedes hacer como una relación deducir cuántos han perdido en hombres. Sí, sí. Pero el gran problema es Rusia. Se hablaba de que tenía una capacidad de producción de unos 300 vehículos anuales. Si tú estás quemando en un pequeño sector del frente en 3 meses la capacidad de producción anual, pues eso no tiene mucho sentido de que vais a poder mantenerlo. Yo creo que no es sostenible. A ver, ellos son como son, los rusos, yo no presumo de conocerlos porque es un país muy enigmático, pero bueno, yo quería reflexionar contigo. A ver, ellos, estas cosas que hacen que desde Occidente nos parecen espantosas, inauditas, aberrantes e irracionales, todo junto. Desde un punto de vista militar y humano, son fruto de que no pueden hacerlo de otra manera, no saben hacerlo de otra manera, no quieren hacerlo de otra manera, no les importa hacerlo de otra manera. Es fruto de, en parte porque yo sí creo que las circunstancias del frente son las que son y no permiten grandes alegrías, pero también es fruto de la cultura militar histórica que tiene Rusia. A ver, lógicamente ellos están imbuidos por su propia cultura militar, su propia doctrina. Ellos vienen de donde vienen, es decir, del Ejército Rojo y la forma de luchar que tenía. Ahora bien, si es verdad que no tienen una principal devoción por pérdidas humanas, no la tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, no la tuvieron luego en la guerra de Afganistán, en los 70, en la guerra de Chechenia, puedes ir más atrás, puedes ir a la guerra ruso-japonesa, puedes ir a Poltava, puedes ir a Borodino. Bueno, en esa época ninguno, ¿no? Pero ten en cuenta, primero, Rusia no es una democracia occidental, es un gobierno autocrático en el que Putin tiene el control del gobierno, puede llegar a permitirse un número de bajas que en Occidente serían impensables y eso les permite hacer cosas. Luego, yo creo que lo que pasa, y mucha gente los pone como que son medio tontos los rusos, como que no... A ver, ellos deben de hacer lo que pueden con los medios que tienen y con la situación en el frente. Un ataque frontal, pues todo el mundo dice, no, es una locura, ya, pero es que los últimos 30 o 50 metros toca hacerlos, toca hacerlos fuera. Es que la infantería tiene que bajar de los blindados o antes o después. Sí. Incluso antes, si el blindado tiene una predisposición a volar por los aires y calcinar. Casi mejor. Bueno, es que de hecho, una cosa que sí han comprendido o aprendido es que a veces merece la pena ya dejar los blindados en casa y mandar a los infantes a pie todo el rato, a pesar de que son detectados pero bueno, gran problema es... Pedro, perdón, voy a hacer un inciso. La gente, si anda un poco metida por Twitter y Telegram, no paran de salir cada día vídeos que, bueno, yo me abstengo de comentar acerca de lo espantosos y deprimentes que son, de cómo, de un tiempo a esta parte, bueno, ya desde hace tiempo, pero es que ahora eso se está generalizando, por parte de Ucrania se dedican a la caza y el acoso y caza individual del soldado ruso, con drones. Da la sensación de que cada soldado ruso, desde que se levanta por la mañana, ya tiene un dron ucraniano encima que le sigue y acabará con él. Es una cosa que desde el punto de vista psicológico tiene que estar acabando con ellos. Bien, pero sí, te dejo. A ver, el gran problema, como decíamos, es este ataque tradicionalmente sería una batería de artillería y avanzar. ¿Qué les ocurre? Que no pueden hacer una batería de artillería importante porque el fuego de contrabatería los masacra. No lo pueden emplear. Entonces, no tendrán tanta munición como tenían antiguamente. Se dice que tienen. Bueno, poco a poco han ido gastando menos munición, eso es lo que reconocen. Entonces, o están dosificando porque no tienen tanta munición, los tubos de los cañones tampoco están cambiándolos. Se revientan. Pueden reventar, entonces van a ir reduciendo el uso y luego la contrabatería cada vez tiene más eficacia los ucranianos. Luego ya no puedes hacer más de 2 disparos en una posición y salir. Así que no tienen una fuerte barrera de artillería preparatoria. Que era en lo que basaban ellos toda su fuerza en otros tiempos. Claro, pero eso ya
ha desaparecido. Eso dejó de existir en la segunda, a partir de que hay un radar que detecta un proyectil, ya se dejó. Entonces te toca avanzar. Y Ucrania, perdona que te acote, se ha mostrado muy eficaz. Eso se vio en la ofensiva de verano, en el aspecto efectivamente del fuego de contrabatería. Oye, Pedro, pero perdona, es que tenemos que continuar porque es que si no, hay tantas cosas que tan... Yo creo que quedó un poco clara ya la postura que tenemos, yo comparto contigo, sobre por qué Rusia hace lo que hace desde el punto de vista táctico en el campo de batalla, ¿verdad? Y yo coincido contigo que tiene mucho que ver eso con su cultura histórica militar y su cultura de país, que está basada antes y después del régimen soviético en la inhumanidad. Bueno, pero ahí hay que poner un punto, y es que probablemente el ejército español en esa situación haría lo mismo. Pero no estoy seguro de que España como sociedad aguantara eso. Ah, bueno, esa es otra cosa. Entonces, llegado a ese punto, no sé yo si el ejército español se atrevería a hacer eso. Porque el ejército lo español, hizo en el pasado. Pero hablamos de hace siglos, no es lo mismo. Hace 100 años en África. Nuestros abuelos lo viven. Sí, Pedro, pero no es lo mismo el escenario y la sociedad de 1922 o de 1936 que la de hoy en día. Pero a lo que voy es que probablemente cualquier otro ejército le tocaría hacer lo mismo. Pudiera ser. Bueno, entonces, en Avdiivka yo creo que ahí hemos asistido al mayor éxito defensivo ucraniano de todo, digamos, el desarrollo de las operaciones en los últimos meses, porque allí los combates, los asaltos frontales furiosos rusos empezaron el 9 de octubre. Yo estoy convencido de que en coordinación con el ataque de Hamas en Gaza, pero bueno, bien, eso ya no vamos a meternos en ese lío. Y de momento parece que los rusos se han dado, ojo, y lo digo con todas las reservas, temporalmente por vencidos. Eso no significa que se hayan retirado, quiere decir que han cesado bastante la intensidad de los ataques en esa área de operaciones después de 2 meses y medio y después de perder 15.000 hombres y 400 sistemas, entre ellos los vehículos y tal. No será tanto que se den por vencido como que tienen que reorganizarse. Sí, eso, que tienen que reorganizarse. Podrán volver a la carga dentro de una semana o 15 días, pero porque no van a abandonar ese objetivo y tal, pero bueno, Ucrania de momento ahí puede cantar una victoria y está aguantando bien y muy bien. Yo creo que es que justo ahora, precisamente, cuando tanto se critica Ucrania, yo que veo las cosas desde el punto de vista militar, creo que Ucrania es cuando mejor está luchando, o está luchando de forma, lucha a la defensiva, tiene ventajas, pero está luchando de forma más brillante, podemos decir, y más exitosa. Bueno, se ha visto que Ucrania es buena defendiéndose, lo ha hecho bien en ya el primer año. No tuvo la capacidad táctica y el material para hacer una ofensiva exitosa de deslumbrón. Logró los muy buenos avances en Kharkov cuando se desmoronó el frente ruso. Y otra vez a la defensiva está demostrando que es capaz de hacer a los rusos pagar muy caro cualquier metro que ganen. El ratio ese que comentamos, con el cual ellos se muestran satisfechos de 7-1. Sí. Bueno, vamos ahora rápido, vamos a dejar atrás Zaporilla y tal, porque ahí no ha pasado nada en estos últimos momentos, al frente del Dnieper, al Oblast de Jersón, a esa localidad llamada Krinky, donde hace meses que los ucranianos mantienen una cabeza de puente, o una cabeza de puente, sí. El equivalente a un batallón, 500 hombres, 500 infantes de marina, desafían a los rusos y resisten contra todo pronóstico y comprometen el ataque de nada menos que 7 brigadas, que eso tiene bueno, lo primero habrá que saber cómo están esas brigadas rusas, que puede ser que figuren en brigada y no sean ni compañía. Pues, bueno, tanto como eso, sí, pero... Serán esqueletos de unidades. Sí. A ver, yo te acoto ahí. Ese punto es el lugar más abandonado de la mano de Dios de todo el frente ruso. ¿Por qué? Porque queda muy lejos de sus cadenas logísticas. Allí llegan todos los días informes y reportes de que los hombres que están allí se sienten, con razón, abandonados por sus mandos y pasando toda clase de penurias. Y los ucranianos dominan la orilla occidental del Dnieper. Tienen posiciones elevadas, esa orilla está más elevada que la otra, y los someten todos los días a bombardeos artilleros y bombardeos de drones, sobre todo. Ahí los drones ucranianos hacen estragos. Hay una unidad de drones ahí, que Ucrania tiene unidades autónomas de drones, que van por libre, por así decirlo, una llamada los pájaros de Madiar, que es el auténtico terror de las unidades motorizadas y, bueno, y de los hombres rusos que se mueven por la zona, que, mejor dicho, que no se pueden mover por la zona. Ahora bien, los rusos responden con otra arma. Ellos hasta hace 3 días, acostumbraban a bombardear desde más de 50 kilómetros con bombas planeadoras, con bombas lanzadas desde aviones, desde bombardeos, desde
Su-34, los más sofisticados que tiene Rusia, lanzaban unas bombas que desde gran altitud, desde 12.000 metros, que lograban recorrer más de 50 kilómetros planeando y alcanzar con no demasiada precisión, pero con alguna precisión, no tanto como las bombas como sus homólogas americanas, los objetivos ucranianos. Y eran una auténtica pesadilla para las fuerzas ucranianas ahí acantonadas en el Dnieper. Sí. Hablamos de las bombas FAB-500 y FAB-250, y las debe haber mayores todavía. ¿Y qué ha hecho Ucrania en una auténtica hazaña que ha dado la vuelta al mundo? Ha logrado, esto fue hace 3 días, creo, si no me equivoco. Bueno, como pasan tantas cosas, bueno, si no fue hace 3 días, fue hace 2. Derribar de forma sorpresiva a 3 de estos valiosos bombarderos Su-34. Se supone que lo hicieron mediante el empleo de los mejores misiles que tiene el arsenal occidental antiaéreos, los misiles Patriot cedidos por Estados Unidos. Pero he aquí que, y volvemos al tema de la desinformación, que los propios rusos, ellos mismos, sin nadie preguntarles el cómo ni el por qué, han lanzado la especie de que han debido ser F-16 ucranianos. Han lanzado la especie de que Ucrania ya debe poseer operativamente un escuadrón clandestino de F-16. Yo creo que es muy difícil. Imposible, no pondría la mano en el fuego que no los tenga. Pero me llama la atención que son los propios rusos los que lanzan desde sus terminales informativas una noticia que en este caso les perjudica, porque entre ellos mismos genera pánico, temor, inquietud, desazón. Y entonces los ucranianos han aprovechado y se han subido a esa moto, y entonces ahora ya son ellos los que dan carrete a hilo a esa cometa, y ya ellos no niegan que haya F-16 operando. ¿Para qué lo van a negar? A ver, no vamos a entrar aquí a valorar si pudiera haber pilotos voluntarios o tal. Es muy difícil, imposible no es, pero es muy difícil. Pero bueno, bien, juega el tema que decíamos antes de la manipulación y la desinformación. Lo que pasa es que, curiosamente, en este caso han sido los rusos los que han abierto la puerta a esto. Probablemente para no reconocer de que sus aviones, de los más sofisticados que tienen, son posible derribarlos con un misil Patriot, que es un misil norteamericano, que no deben de haberles entregado el último modelo de los Patriot. Sí. Pero claro, piensa que esos aviones los han vendido o los han querido vender al exterior. Sí. Y la industria armamentística rusa ha sufrido bastante desprestigio por todos los vehículos que no eran lo que ellos decían. Bien, más cosas. También hubo otros 2 derribos, aparte de estos, ayer antes de ayer. Otro Su-34, en este caso sí, parece que ser que fue un Patriot sin duda, y otro Su-30 sobre el Donbass, que no sabemos con qué fue. Y vuelven otra vez a colear ahí un poco la sombra de que han sido los F-16 o no. Yo no quiero que que aquí cada uno que saque la conclusión. Los F-16 seguramente ya habían dicho que no iban a entrar hasta mediados del año que viene. Pero no, ahora llegan últimas noticias de que se hace, que algunos, que pueden llegar en cuestión de semanas. Bueno, probablemente ya hubo pilotos entrenándose desde hace meses en bases de la OTAN. Sí. Ahora, tener el caza no quiere decir nada. Tienes que tener el caza, tienes que tener el personal de tierra, y eso no ya es una cosa que la preparas de un día para otro. Sí. Oye, tenemos que irnos al tema del barco, que antes lo prometimos y tal. En pocas palabras, buque Novocherkassk, buque de asalto anfibio de 4.000 toneladas, un barco de envergadura, de importancia, usado en estos momentos, basado o refugiado o actuando en el puerto de Feodosia, en Crimea, corazón de Crimea, usado en este caso como transporte de material y munición. Fue alcanzado a las 2:30 de la madrugada y provocó, el barco sencillamente se desintegró en una explosión de tal magnitud que, vistas las imágenes, parecía casi una explosión de estas bombas nucleares de pequeña potencia. Pero tan grande fue la explosión que afectó al propio casco urbano de la ciudad, y también se llevó por delante a otras 2 embarcaciones auxiliares que estaban en los muelles y las infraestructuras portuarias. Se habla de decenas de marineros, personal del muelle, soldados muertos. ¿Y por qué esa magnitud? Porque el barco estaba cargado o haciendo el proceso de descarga de material militar. Explosivos, munición. Se dice que drones Shaheds, cohetes para los cohetes Grad, los MLRS rusos, granadas de artillería, una explosión de campeonato. Entonces, el valor militar que ha tenido eso, sí, indudable,
Y yo le doy también un contenido político. Aquí en esta guerra debe ser una de las más políticas de todas las guerras. Entonces, todo lo que se hace se saca inmediatamente una derivada política. Entonces, ha hecho Ucrania esto ahora. En el momento en que desde las terminales informativas rusas que tienen las propias rusas y las que tienen aquí alquiladas o compradas en Occidente, nos venden todo el día la moto de que Ucrania está acabada, de que Ucrania se derrumba, de que Ucrania se desmorona, de que Ucrania ha perdido la iniciativa. ¿Qué buscó Ucrania con este ataque? Demostrar que recupera la iniciativa, en este caso en el mar, que devuelve golpe por golpe, que no está dispuesta a rendirse y que va a por todas. Igual que Putin manifiesta que va a por su objetivo de máximo, este golpe ha tenido lugar en Crimea. Y Ucrania, por imposible e increíble que parezca, no renuncia a Crimea. Y alguien dirá, están locos, nunca la van a conquistar. Bueno, pero ellos mantienen esa fe. Yo no creo que sea tanto una imagen política, sino un golpe de mano. A ver, los ucranianos saben que no tienen la capacidad de enfrentarse a la flota del Mar Negro. Y lo que buscan es dar golpes que sean efectivos y que provoquen pues mucho daño con poco gasto. Con poco gasto, sí. Por cierto, que no hemos dicho, sería casi seguro, aquí hay pocas dudas, que ha sido con misiles de estos recibidos desde Inglaterra o Francia, los Storm Shadow o los Scalp franceses. Claro, sí. Ya hicieron una incursión y masacraron a todo el centro de operaciones o Estado Mayor de la flota. Ya se han llevado por delante varios barcos en el puerto de Sebastopol. Sí, sí. En este caso es decirles, no puedes operar en cualquier puerto porque te alcanzo, punto uno. Punto dos, es un golpe doble porque no es solamente un barco de cierto tonelaje que te lo llevo por delante, sino además con toda la carga de municiones. Claro. No, sí, eso quedó claro, Pedro. Y no, ahí no vamos a ahondar más porque es que además creo que no sé, tenemos 5 minutos nada más. Yo voy también al tema de que con estos golpes que pueden interpretarse como puñetazos encima de la mesa, Ucrania quiere dejar claro, y con estos golpes y con la resistencia prácticamente a ultranza que está demostrando en todos los frentes, que no quiere que nadie la importune o la moleste con el fantasma de la negociación, porque para ellos negociar es perder. Y aquí volvemos a la frase que yo creo que Zelensky hace suya, que mencionamos antes de Golda Meir. Zelensky hace suya y todos los ucranianos hacen suya, que es que no puedes negociar nada con aquel que ha llegado dispuesto a matarte. ¿Qué pasa con Ucrania y la negociación desde mi punto de vista? Uno, que tenemos digamos, la enseñanza histórica de que con Putin no se puede hacer tratos de ninguna clase porque no ha cumplido ni uno solo de los compromisos a los que se atuvo. Bueno, Putin hasta el 2022 pasaba por ser un tío que cumplía lo que decía. Pero en el caso de Ucrania, digamos, trabaja desde su propia experiencia. Y ellos desde los... Bueno, desde la experiencia de los países exsoviéticos, sí. Lo que suelen decir es de Rusia no te creas nunca nada porque siempre miente en todo y en todo momento. Y además ellos desde el memorándum de Budapest acá, pues de Rusia no pueden esperar nada. Bueno, a ver, al final Ucrania es uno de los países colchón que apareció. Y obviamente Rusia quiere tener una república colchón. Sumisa. No tanto sumisa, sino indefensa. Es decir, si te paras a ver todos los países que hay alrededor de Rusia, todos son países poco poblados. Sí. Es decir, no eres una amenaza. Sí. Pero Pedro, perdón una cosa. Para parte de eso, Ucrania, en los planes imperios de Putin, circulan por ahí unos mapas que en Rusia se dan por buenos, que prácticamente a Ucrania la arrinconarían en 2 o 3 oblas en torno a Leópolis. ¿Date cuenta? Bueno, ellos dicen que van a por Odessa, ellos dicen que van a por Kharkov, ellos dicen que van a toda la orilla oriental del Dnieper y algo más, y que quieren llegar a Tiraspol. Cuidadito. Claro, pero ellos, bueno, pueden tener toda la idea que quieran. Pero lo que ellos querrían es una Ucrania reducida, con una población reducida. Jibarizada, una Ucrania jibarizada, con una población jibarizada. No, pero, a ver, Ucrania tiene una población de unos 40 millones antes de la guerra, más o menos. Sí. Si tú le quitas las zonas del este del río Dnieper, que era la zona industrial histórica, te queda una Ucrania agrícola, sin salida al mar. Pastoril.
Sí, agropastoril. pobre, Sí, sí. igual que era el plan de los aliados de Con una Alemania sí, arrasada. el plan Morgenthau, aquel Claro, plan que no se hizo. Sí. dedíquense Oye, a Pedro, perdona, cultivar. que esto se va a acabar. Vamos a concluir haciendo una referencia fugaz a las palabras de Saluzny, que habló Saluzny, y aquí la gente dirá, ¿quién es Saluzny? Saluzny es el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas. Es, junto con Zelensky, la figura más querida, valorada, apreciada y respetada ahora mismo en Ucrania. Tiene una autoridad moral allí indudable. Y ha hablado, y yo creo que, a ver, yo no soy muy partidario de que los militares tengan protagonismo ni que hablen como políticos. Pero en este caso yo creo que hacía falta porque él ha hablado al pueblo ucraniano para darle una esperanza y unas seguridades que no puede dar el presidente. No siempre los presidentes pueden hacerlo. En estos momentos en que parece que hay incertidumbre, ¿no? Entonces, ha dicho las cosas bastante claras o muy claras, ha reconocido sus posibles errores en los planteamientos operativos, ha dicho que creía que era posible ganar a Rusia con la cantidad de muertos que le ha acusado, pero cree que ahora anuncia que va a haber que matar a muchos más rusos, lo ha dicho más o menos con estas palabras, y creo que tiene razón, y ha dicho que necesita 500.000 hombres, y corre de cuenta del gobierno cómo hacer esa recluta, ¿no? Hacerla no al estilo, digamos, ruso-soviético, de forma indiscriminada, coercitiva y brutal, sino hacerla de forma inteligente y, digamos, lo menos traumática posible. Y yo creo que ahí el gobierno tiene un buen ministro de defensa, el Rustem Muradov, creo que se llama, o Umerov, perdón, Umerov, que era tártaro, por cierto, era tártaro de Crimea. Y creo que sí que van a intentar hacer ese reclutamiento. Luego, ha dado a los ucranianos la certeza de que Occidente no les va a abandonar, que él sigue trabajando con los estados mayores de la OTAN y de Estados Unidos y de los países aliados occidentales, se mantiene una relación, Saluzny, hablamos, muy estrecha, con los altos jefes de la OTAN y del Pentágono, muy estrecha, especialmente con el jefe del Estado Mayor inglés, con el almirante Radakin. Ha anunciado que ha identificado los problemas militares que Ucrania tiene y que ha encontrado soluciones para el 90% de ellos, veremos, y que tiene planes para el futuro, cosa que, bueno, yo me creo, es su labor, ¿no? Y anunció una estrategia defensiva que durará todo este invierno, intentando causar o mantener esa ratio de pérdidas rusas del 7-1 favorable a Ucrania, y luego, en verano, nuevos planes de ofensiva, que evidentemente no va a detallar, ¿no? Y luego, por último, y aquí ya enlazamos para terminar, con el leitmotiv de este programa, criticó a los medios de comunicación occidentales por desinformar, por manipular, por tergiversar. Y tú sabes que entre los medios nuestros, tú dirás por qué motivos es, por pereza o porque directamente están comprados algunos, no sé. Yo creo que ¿Por qué manipulan y desinforman y hacen suyo el relato del Kremlin? En muchos casos yo creo que es porque los medios generalistas lo que hacen es buscar un relato que esté ya hecho, copiar y pegar. Sí. Eso se ve en muchos sitios, que la misma noticia está copiada prácticamente palabra por palabra. Y luego que es posible que el Kremlin se sabe que durante mucho tiempo estuvo financiando a partidos, medios de comunicación, etcétera, para que tuvieran... Entidades, personas con nombres y apellidos. Bueno, pero gente que tuviera una cercanía con ellos, ya fuera ideológica, ya fuera de una vieja sintonía con la vieja URSS, y los fueron financiando para poder... Pues sí. Bueno, pues eso es lo que coloquialmente se llama en muchos ámbitos Bizum Moscú, gente que recibe el Bizum Moscú. Bueno, bien, creo que ha llegado la hora. Entonces, lo sentimos mucho, pero la próxima vez más. Gracias, Pedro, por estar aquí, y a todos vosotros os digo que buenas noches una vez más y que sigáis atentos a lo que pasa en Ucrania y en el mundo.